Yo sabía que el camino que estaba tomando era peligroso, pero la sensación de estar al borde del abismo, de poder caer sin que nadie me detuviera, era más fuerte que cualquier remordimiento. A veces, el deseo es como un fuego que crece dentro de ti, incontrolable, amenazando con consumirlo todo a su alrededor. ¿Y yo? Yo estaba lista para dejarme consumir. Era un día común, o al menos parecía serlo. La casa estaba en silencio, la luz suave de la tarde iluminaba la sala y yo estaba allí, sentada en mi sillón, intentando ignorar los pensamientos que comenzaban a formarse en mi mente. Mi novio, siempre tan confiable, estaba en un viaje de negocios, y yo tenía el espacio para mí sola. Solo yo y él. El masajista. Ya lo conocía, claro. Desde hacía meses venía a mi casa, siempre tan profesional, tan discreto. Pero hoy algo era diferente. Parecía más seguro de sí mismo, más insinuante. Sus manos, que solían ser firmes pero respetuosas, empezaron a deslizarse con más intención sobre mi piel. No sabía si era mi imaginación o si realmente me estaba tocando de una manera diferente, más cercana, más íntima. El calor de la tarde contrastaba con el frío que sentía en mis manos. Estaba nerviosa, tal vez hasta un poco incómoda, pero había algo en la forma en que me miraba, algo en sus ojos que me hacía sentir que él sabía exactamente lo que yo quería, lo que estaba escondiendo. ¿Está cómoda?, preguntó con su voz baja, suave. Yo solo asentí sin saber qué decir. Pero él no parecía esperar una respuesta verbal. Continuó con el movimiento de sus manos, ahora descendiendo por mi espalda con una suavidad inesperada, como si estuviera sintiendo la textura de mi piel, como si quisiera entender los contornos de mi cuerpo. No era solo un masaje. Era un toque cargado de algo más. Algo peligroso. Y entonces, en el momento en que tocó mis muslos, algo cambió. Una ola de calor subió por mi cuerpo. Mis músculos se relajaron, pero mi mente estaba en guerra. Sabía que estaba mal, que debía detener aquello, pero la sensación de su toque continuaba envolviéndome, seduciéndome, invitándome a ir más allá. Podía sentir el peso de su mano en mi muslo, como si estuviera decidiendo si podía tocarme más, si yo lo permitiría. Y yo inconscientemente me acerqué a él. Mi respiración se volvió más rápida, más pesada. Con cada toque la tensión aumentaba, el aire parecía más denso, y sabía que no sería capaz de retroceder. Estaba tan cerca de la línea que separa lo correcto de lo incorrecto, tan cerca de la tentación que me llamaba, que ya no sabía dónde comenzaba mi razón y dónde terminaba el deseo. «Estás tensa», dijo, y su voz sonaba más baja ahora, más íntima. «Déjame ayudarte a relajarte aún más». Quise decir algo, retroceder, pero mis palabras estaban atrapadas, encerradas en el fondo de mi garganta. Parecía entender eso, y con cada toque, con cada movimiento, me guiaba hacia el abismo de aquello que sabía que era prohibido. Pero, ¿qué era lo prohibido sino una provocación? ¿Qué era la culpa, sino algo para ser saboreado y rechazado al mismo tiempo? Fue subiendo lentamente por mis piernas. Con cada toque, el miedo y el placer se mezclaban de una manera deliciosa, como si me estuviera arrastrando hacia una corriente y no supiera si debía resistirme o rendirme. Podía sentir el calor de su cuerpo cerca del mío, la intensidad de su mirada penetrándome, y algo dentro de mí se rompió. Mis manos se aferraron a los brazos del sofá, los dedos tensos, intentando agarrar algún resto de control, pero ya no había control. Él lo sabía. Sus dedos tocaban mi piel con más intensidad, y mi respiración se volvía más pesada con cada toque. Quería que me tocara más, que fuera más atrevido, más cerca. Y al mismo tiempo me odiaba a mí misma por quererlo, por perderme así, tan fácil. «¿Quieres que me detenga?», preguntó, y por un momento pensé que quería ponerme a prueba, desafiarme. Negué con la cabeza, intentando apartar los pensamientos. Quería más, mucho más. Pero no podía admitirlo en voz alta. No podía. Estaba con él, pero no estaba con él. Estaba pensando en otra persona, en mi novio, y eso me hacía sentirme aún más viva, más excitada. La culpa era parte del placer, y el placer, ese placer era mío, mío solamente, mi secreto. Continuó con su masaje, ahora subiendo por mi espalda, presionando con más fuerza, como si fuera una necesidad suya,
una exigencia que no podía dejar de satisfacer. Cuando se inclinó cerca de mí, sentí el olor de su cuerpo, un aroma cálido masculino, algo que me hacía querer más. Sabía que era más que consciente de lo que estaba haciendo. Quería que cediera, que me entregara completamente. Y yo estaba a punto de hacerlo. El silencio en la habitación era palpable, pero al mismo tiempo, cada movimiento que él hacía, cada leve toque en mi piel, era como un grito silencioso que resonaba dentro de mí. Me sentía vulnerable, expuesta, pero de una manera que de algún modo me daba placer. Sabía que él lo percibía. Sabía que él sentía lo cerca que estaba de ceder. No necesitaba palabras. El toque hablaba por sí mismo. Su mano ahora subía hasta mi cuello, haciendo que mi cuerpo se erizara. Sentí la presión suave de sus dedos a lo largo de mi clavícula, y el calor de su proximidad me dejaba sin aliento. Era consciente de que él me estaba poniendo a prueba, esperando ver hasta dónde llegaría. Lo que él no sabía, o tal vez sabía muy bien, era que yo estaba perdida, completamente perdida en esa tensión irresistible. Con cada movimiento se acercaba más. Podía sentir la ligereza de su cuerpo contra el mío, una proximidad que me hacía olvidar el mundo exterior. El lugar seguro que pensaba que tenía, la relación tranquila que tenía con mi novio, todo eso comenzaba a desaparecer, desvanecerse frente a la intensidad del momento. Cuando finalmente se inclinó más cerca, sus labios pasaron muy cerca de mi oreja. Un suspiro suave escapó de sus labios, y podía sentir el calor de su respiración sobre mi piel. Mi mente gritaba para que parara, que eso no estaba bien, pero el deseo era mucho más fuerte. «Sé lo que quieres», susurró, su voz áspera, cargada de una intensidad que hizo que mi cuerpo temblara. «¿Quieres más?». Era una afirmación, no una pregunta. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y de alguna manera, eso me hacía perder aún más el control. Sentí el impulso de alejarme, pero mi cuerpo estaba en guerra contra la razón. Mis piernas se movieron ligeramente, como si quisieran abrirse, invitándolo a ir más lejos. Comenzó a explorar mi cuerpo con más audacia, sus dedos ahora más firmes, más intencionados. Ya no podía ocultar lo que sentía. Cada toque suyo hacía que mi cuerpo reaccionara, y la sensación de ser tocada por él de una manera tan íntima, tan personal, me dejaba fuera de mí. Estaba en un estado de confusión total, entre el placer creciente y la vergüenza que intentaba dominarme. «Déjate llevar», murmuró como si estuviera leyendo mis pensamientos. «Ya no hay vuelta atrás». Cerré los ojos, tratando de encontrar algún hilo de lucidez, pero todo a mi alrededor estaba borroso por la niebla del deseo. Él sabía, yo sabía que ya no había cómo volver. Estábamos ambos al borde de algo que no podíamos controlar, y con cada segundo la tensión aumentaba. Cuando sus manos comenzaron a moverse hacia abajo nuevamente, esta vez más abajo, sentí el latido de mi corazón acelerándose, casi fuera de control. Mi cuerpo estaba reaccionando a su proximidad, a su toque como nunca antes. Y sin pensar, sin razonar, me alejé ligeramente, permitiéndole acercarse aún más. La sensación de ser tocada de una manera tan íntima y profunda, con cada respiración, con cada movimiento, era abrumadora. Sabía lo que él quería. Sabía que solo estaba esperando ver hasta dónde llegaría, hasta dónde mi resistencia se rendiría. «Nunca te voy a presionar», dijo, casi como si estuviera intentando justificar su comportamiento, pero al mismo tiempo, su voz estaba cargada de un deseo inconfesable. «Pero me estás diciendo todo sin necesitar decir una palabra». Estaba sin palabras. Tenía razón. Cada mirada que intercambiábamos, cada toque que me daba me decía algo más, algo que no quería admitir, algo que nunca había deseado antes. Lo que estábamos creando era una fantasía de cuerpo y mente, un juego de seducción peligroso y prohibido. Algo que estaba a punto de abrazar, aunque me costara mi propia cordura. De repente se alejó un poco, lo que me causó un pequeño alivio. Pero pronto se inclinó para mirarme a los ojos. Sus dedos se deslizaron hacia mi cuello, tocando levemente mi piel. Estaba sin aliento, tratando de lidiar con la intensidad de cada momento. «Te gusta estar en control, ¿verdad?», preguntó, casi como si me estuviera provocando. «Pero sabes que el control ya no es tuyo. Todo está fuera de tus manos ahora».
Sabía que tenía razón. El control había salido de mis manos desde el momento en que dejé que se acercara. Desde el momento en que acepté los toques, las miradas, la tensión que se formaba en el aire. Y cuando nuevamente se acercó, ahora con una intensidad aún mayor, algo dentro de mí se rompió. Sabía que ya no había vuelta atrás. Estaba fuera de mí. Mi mente luchaba contra mi cuerpo, pero mi cuerpo estaba completamente rendido. Él lo sabía, y sus manos eran cada vez más seguras, más certeras. Cada toque parecía más una promesa de algo que no sabía si debía desear o temer. Pero en ese momento el miedo ya no existía. El deseo lo había embullido todo. Cuando él se apartó, mi mente aún estaba en un torbellino, pero algo en mi cuerpo no me dejaba huir. Él me había tocado de una manera que no sabía que necesitaba. Su toque, ahora más audaz, más explorador, me hacía sentir como si estuviera flotando, como si el suelo ya no fuera un lugar seguro. Quería más y eso me asustaba. Él se inclinó nuevamente hacia mi oído, y su respiración caliente causó escalofríos por todo mi cuerpo. Sus labios estaban tan cerca que casi podía sentirlos tocando mi piel. «Vas a dejar que te lleve, ¿verdad?», susurró y casi no pude respirar. No respondí, pero mi cuerpo dijo todo lo que él necesitaba escuchar. Sentía la tensión en mi abdomen, una presión que solo aumentaba con cada segundo. Era como si él supiera exactamente dónde llevarme, dónde hacerme perder la razón. Con cada toque exploraba más, se adentraba más, y no quería que parara. Cuando sus manos bajaron hasta mi cintura, sentí un calor tan intenso que parecía que todo mi cuerpo se estaba quemando. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía concentrarme en algo más que en su presencia, en sus dedos moviéndose con más destreza, con más intención. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y lo único que importaba era el momento en que él me tocaba. Ese momento parecía eterno, y estaba tan perdida en el que ya no sabía qué era correcto o incorrecto. El pensamiento de mi novio, a quien sabía que debía serle fiel, desapareció. La culpa, que debía ser un peso, se convirtió en algo embriagador, algo que me arrastraba más y más profundo en el abismo que él había abierto. Él me acercó más, sus labios ahora rozando los míos, pero sin atreverse a tocarlos. La tensión entre nosotros era palpable, la frustración de querer algo que sabía que era incorrecto pero que deseaba tanto. Cerré los ojos, sintiendo la lucha interna que se libraba dentro de mí, y entonces finalmente cedí. Me entregué al deseo. La necesidad de sus toques, de su presencia, fue más fuerte que cualquier restricción que pudiera tener. «Eres irresistible», murmuró, antes de finalmente acercarse y capturar mis labios en un beso profundo, hambriento. Era un beso que hablaba de todo lo que no podíamos decir. Un beso que me consumía, que me hacía olvidar quién era, lo que representaba. Mis manos, que antes estaban tensas, ahora se movieron sin pensar, explorando su cuerpo, tocando su piel caliente. Sentía sus músculos, la rigidez de su cuerpo que contrastaba con la suavidad de su piel. Con cada movimiento, con cada toque me sentía más perdida, más dependiente de él. Y cuanto más me entregaba, más él parecía querer que cediera. Cuando finalmente separó sus labios, quedé sin aliento, los ojos cerrados, esperando más. Me miró con una sonrisa que rozaba el triunfo, pero también había algo suave, como si supiera que en ese momento él tenía el control sobre todo lo que yo sentía. Sabía lo que quería. Y, más importante, sabía lo que yo quería. Con un movimiento suave me acostó en el sofá, sus ojos nunca saliendo de los míos. Estaba tan cerca que podía sentir la ligereza de su respiración, la presión de su cuerpo contra el mío. Quería que me tocara más, más profundamente, más intensamente. Quería que fuera más audaz, que me hiciera olvidar todo, todo lo que me ligaba al mundo exterior. Comenzó a moverse de nuevo, sus dedos deslizándose por mis muslos, subiendo y bajando, más rápidos ahora, más determinados. Me volví más sensible con cada movimiento, más entregada, más ansiosa por cada toque, por cada acercamiento. «No vas a parar, ¿verdad?», susurró con una voz cargada de deseo. «No ahora que estás tan cerca». Estaba tan cerca de ceder completamente, de perderme en este juego de seducción y placer.
Sabía que ya no había vuelta atrás. Y por un momento pensé que me perdería de verdad. Que finalmente le daría lo que él quería. Lo que los dos queríamos. Estaba completamente entregada, más vulnerable que nunca. Cada movimiento, cada toque parecía llevarme más profundamente en ese abismo que no podía ni quería evitar. Sabía que estaba cruzando una línea invisible, que lo que estaba sucediendo entre nosotros era algo que no podría revertirse. Pero al mismo tiempo no podía importarme. Quería eso. Quería más. Se inclinó nuevamente sobre mí, los ojos fijos en los míos, como si estuviera esperando que dijera algo. Algo que me hiciera dar marcha atrás, tal vez. Pero no dije nada. No había palabras suficientes para expresar lo que sentía. La sensación de estar completamente en sus manos era abrumadora. Ya no sabía si estaba viviendo una fantasía o si me había perdido por completo en ella. No necesitas esconderte más, susurró con una voz suave, casi como una orden. Quieres esto tanto como yo. No tengas miedo de lo que sientes. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Tenía razón, ya no tenía miedo. El miedo había sido consumido por la necesidad, por el deseo insaciable que se apoderaba de mí. El placer, la tentación, todo parecía tan cerca, tan al alcance de mis manos. Y al mismo tiempo, había algo liberador en permitirme vivir esto, en confesarme a mí misma que sí lo quería. Lo miré, y en esa fracción de segundo todo parecía tener sentido. Ya no intentaba convencerme de que debía parar, de que lo que estaba haciendo era incorrecto. Me estaba permitiendo sentir, permitiéndome vivir ese momento sin juicios, sin restricciones. Y mientras él seguía explorando mi cuerpo con sus toques, sus manos moviéndose con más firmeza, más cerca de donde más lo necesitaba, algo dentro de mí se rompió. Me sentí completa de una manera que nunca había experimentado antes. El dolor de estar traicionando a mi novio, la culpa que se instalaba con cada pensamiento, comenzaron a desaparecer. La sensación de libertad, de no tener que esconderme más de mí misma, de mis propios deseos, fue más fuerte. Finalmente me estaba entregando a mi propia verdad. Con un movimiento preciso, me rodeó completamente, abrazándome de manera posesiva, y supe que ya no había espacio para arrepentimientos. Lo que había pasado ahí era una confesión silenciosa pero poderosa. Ya no necesitaba buscar palabras para expresar lo que sentía. Él lo sabía. Yo lo sabía. Cuando finalmente nos alejamos el uno del otro, aún sin aliento, sus ojos no se apartaban de los míos. Sabía que estaba esperando algo. Pero ya no tenía dudas. Lo que hicimos, lo que pasó entre nosotros, era una elección mía. La elección de liberarme de las ataduras de la moral, de las expectativas, de todo lo que me limitaba. No había vuelta atrás. Me había perdido, pero en medio del caos, también había encontrado algo nuevo. Algo que tal vez nunca esperé, pero que ahora más que nunca tenía sentido. Y entonces, mientras el silencio llenaba la sala, mi voz sonó, baja y cargada de una confesión que no sabía que necesitaba hacer, pero que finalmente estaba lista para asumir. Nunca pensé que sería capaz de esto, dije, la voz temblorosa pero honesta. Nunca imaginé que traicionaría, que haría algo tan incorrecto. Pero ahora, después de todo, después de lo que pasó aquí, sé que no se trata solo de él. Se trata de mí. Necesitaba esto. Necesitaba más. Más de lo que estaba teniendo. La confesión fue como una liberación. Ya no me importaba la culpa. Ya no me importaba lo que fuera correcto o incorrecto. Lo que importaba ahora era la verdad que había encontrado en mí misma, algo que nunca había permitido florecer. El placer, la tensión, lo prohibido, todo se mezcló en una verdad que no podía negar. Solo espero que no me juzgues, continué mirándolo, la voz ahora más calmada. Porque al final, esto fue todo sobre mí. Sobre lo que yo quería. Lo que necesitaba sentir. Él no dijo nada. Pero la sonrisa que apareció en sus labios fue suficiente para que supiera que entendía. Sabía lo que estaba tratando de decir. Sabía que, de alguna manera, él había sido solo el catalizador de algo que ya estaba dentro de mí. Algo que había ignorado durante mucho tiempo,
pero que finalmente pude confrontar. Me levanté, sintiendo el peso del momento. Lo que pasó entre nosotros no tenía explicación ni perdón. Fue un acto de entrega, de placer, de una confesión silenciosa que no necesitaba más palabras. Me había entregado a él, pero más importante, me había entregado a mí misma. Mientras él se preparaba para irse, no sabía qué sucedería después. ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mi novio? Pero una cosa sabía con certeza: lo que sucedió allí en ese momento era un secreto que llevaría conmigo. Un recuerdo intenso y prohibido que ahora formaba parte de mí para siempre. Ahora que conoces la verdad, ¿qué harías en su lugar? Deja tu opinión en los comentarios y comparte tus pensamientos. No olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para recibir las próximas historias intensas y cautivadoras. Gracias por ver y hasta la próxima.